me corresponde explicar el proceso de participación ciudadana conforme este ha sido regulado en el PUPCA, ¿no? Ahora, ¿por qué se han incluido disposiciones vinculadas a la participación ciudadana en la norma? Sobre esto, si vemos la exposición de motivos del decreto legislativo 1394, la siguiente, por favor. Proceso de participación ciudadana. Gracias. Sobre esto, si vemos la exposición de motivos del decreto legislativo 1394, esta pues es clara al señalar como una de las justificaciones para la emisión de la norma, contar con un proceso de participación ciudadana estándar, y ello atendiendo a que los reglamentos sectoriales contienen reglas distintas, ¿no? Yo voy a hablar de los aspectos más relevantes del proceso de participación ciudadana. Sin embargo, para un mejor entendimiento del proceso, de todos modos, es necesaria pues la revisión, ¿no?, de la norma. Siguiente, por favor. Ok, las disposiciones del proceso de participación ciudadana, ¿no?, se encuentran divididas en primer término en aspectos generales y teóricos, y dentro de ello se ha establecido el enfoque de género e intercultural, que por cierto no constituye una novedad, ¿no? Es algo que ya venimos aplicando, ¿no? Y estos enfoques son acordes con la política general de gobierno, ¿no?, como el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad y el desarrollo social y el bienestar de la población. Siguiente, por favor. La norma recoge los mecanismos establecidos en el Decreto Supremo 002/2009 MINAM, como son los talleres participativos, las audiencias públicas, los buzones de sugerencia, las encuestas de opinión. Asimismo, se ha dejado abierta la posibilidad de que los titulares puedan optar, si así lo consideran, por mecanismos establecidos en la normativa específica que pueda emitir el MINAM o la contenida en la normativa sectorial, ¿no? Y ello porque, atendiendo a las características particulares del proyecto de inversión, a su envergadura, ¿no?, y al entorno, los titulares podrían considerar que estos otros mecanismos resulten más convenientes o más idóneos para la ejecución del proyecto. Ahora, de manera obligatoria, el titular deberá realizar talleres participativos y audiencias públicas, ¿no?, lo que en la práctica ya se viene realizando. Y adicionalmente, también de manera obligatoria, debe ejecutar 2 mecanismos de participación ciudadana. Como los he mencionado ya antes, estos 2 adicionales pueden ser las encuestas, los buzones de sugerencia o los recogidos en la normativa sectorial, ¿no? Esto es lo mínimo indispensable que debe ejecutar el titular. Pero importante mencionar que se ha dejado la posibilidad de que el titular pueda agregar otros mecanismos que considere idóneos, ¿no? Pero estos otros mecanismos que el titular proponga en su plan de participación ciudadana no van a reemplazar a los obligatorios, ¿no?, que acabamos de ver, sino que necesariamente debe ejecutar los obligatorios, sino que estos se sumarían, ¿no?, a los anteriores. Siguiente, por favor. Pasamos ya a lo que podríamos denominar como una segunda parte del proceso de participación ciudadana. Aquí ya se tienen las reglas que deben seguir los titulares para cumplir con la participación ciudadana en los distintos procedimientos administrativos. Respecto al procedimiento de clasificación, como saben, ¿no?, este procedimiento lo ha explicado Jacqueline, aún quedan algunos sectores que no cuentan con clasificación anticipada, ¿no?, como por ejemplo el sector agricultura. Sin embargo, claro, lo que se apunta es a que todos pues cuenten con una clasificación anticipada, ¿no? Y en el marco del procedimiento de clasificación del proyecto de inversión, se está solicitando que se ejecuten mecanismos de participación ciudadana consistentes en la difusión de la solicitud de clasificación. Entonces, ¿qué es lo que debe realizar el titular para tal efecto, no? Debe hacer una publicación en el diario oficial El Peruano para informar sobre la solicitud
y remitir una copia de la solicitud de clasificación a los actores identificados en el plan de participación ciudadana. En caso corresponda la aprobación de términos de referencia, sobre esto, como les explicó también Jacqueline, si todavía el sector no ha aprobado términos de referencia comunes o es necesaria la aprobación de términos de referencia específicos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, el titular deberá remitir copia, ¿no?, de la solicitud de aprobación de los términos de referencia a los actores identificados en el plan de participación ciudadana propuesto. Estas son las reglas que corresponden a los procedimientos administrativos de clasificación y de aprobación de los términos de referencia. Ahora, entre algunas disposiciones importantes aplicables aquí, tenemos que el titular debe remitir al SENACE una copia de la publicación que ha efectuado en el Diario Oficial del Peruano y de las notificaciones que hizo a los actores identificados en el plan de participación ciudadana. Asimismo, los aportes que la población pueda realizar, ¿no?, en el marco de esta difusión van a ser considerados en el informe de observaciones, ¿no?, que emite el SENACE, que será a su vez trasladado al titular para el levantamiento correspondiente. Siguiente, por favor. Ok, todos los aspectos que hemos visto hasta el momento, claro, son importantes, ¿no? Sin embargo, sí quisiera detenerme especialmente en esta diapositiva a fin de que quede claro cuáles son las reglas de participación ciudadana para los procedimientos administrativos de aprobación del estudio de impacto ambiental y para sus modificaciones. Entonces, voy a procurar reforzar aquí las ideas fuerza. La participación ciudadana en estos casos, y como pueden ver en sus pantallas, se encuentra dividida en 3 etapas, ¿no? Antes de la elaboración de ley A o su modificación, durante la elaboración de ley A o de su modificación y durante la evaluación de ley A o su modificación. Se ha considerado, pues, para efectos del PUPCA que estas son las etapas más adecuadas para ejecutar los mecanismos. En primer lugar, tenemos la etapa denominada antes de la elaboración de ley A o su modificación. Es decir, antes que el titular presente su comunicación de inicio de elaboración de ley A con su plan de trabajo, el titular debe ejecutar como mínimo un taller participativo. Esto, como ven, es aplicable para los estudios de impacto ambiental semidetallados y sus modificaciones, así como también para los estudios de impacto ambiental detallados y sus modificaciones. El objetivo de este taller será presentar el proyecto, el área de emplazamiento, a la consultora ambiental y las actividades que se van a llevar a cabo como parte, ¿no?, del proyecto y los términos de referencia que han sido aprobados. Luego de ello, el titular ya presentará su comunicación de inicio de elaboración del estudio de impacto ambiental o su modificación con su plan de trabajo, ¿no? Se iniciarán las acciones de acompañamiento y durante la elaboración de ley o su modificación, el titular deberá a su vez ejecutar mecanismos de participación ciudadana ya con la finalidad de presentar la línea base, los alcances de la actividad propuesta y claro, con los comentarios que pueda recibir, poder mejorar el estudio o su modificación. Para esta etapa, denominada durante la elaboración, tratándose del estudio de impacto ambiental detallado o de su modificación, el titular debe ejecutar de manera obligatoria un taller participativo. ¿Qué sucede con los estudios de impacto ambiental semidetallados o sus modificaciones? No es que el titular no ejecuta mecanismos en esta etapa, ¿no?, sino que para estos casos el titular no necesariamente tiene que realizar un taller participativo, sino que puede optar por realizar otros mecanismos como los buzones, las encuestas de opinión u otros establecidos en la normativa específica que puede emitir el MINAM o que se encuentren recogidos en la normativa sectorial. Para la siguiente, es decir, la tercera y la última etapa,
denominada durante la evaluación, el titular tiene que, de manera obligatoria, para los estudios de impacto ambiental semidetallados y sus modificaciones, así como para los estudios de impacto ambiental detallados y sus modificaciones, ejecutar como mínimo un taller participativo y una audiencia pública. La finalidad en estos casos será ya presentar el estudio de impacto ambiental o su modificación. Este taller participativo que se realice en esta etapa es muy importante porque permite al titular y al SENACE percibir cuál es la opinión de la población. Ayuda al titular a prepararse también para lo que será ya la audiencia pública. Tratándose de afectaciones prediales con o sin expropiación, se ha previsto la ejecución de un taller participativo como mínimo, ¿no? Ya sea en los estudios de impacto ambiental semidetallados o su modificación, o en los estudios de impacto ambiental detallados o sus modificaciones, dirigidos ya exclusivamente a la población afectada. A modo de ejemplo, podemos mencionar que esto es algo que a la fecha se puede ver en la regulación sectorial de transportes. Ahora, algo a tener en cuenta durante la evaluación respecto a la oportunidad de realización de este tercer y último taller participativo es que se realice no menos de 10 días hábiles después de efectuada la difusión del resumen ejecutivo. Y esto porque en algunos casos los titulares remiten el resumen ejecutivo ya con conformidad y a los pocos días ya programan la ejecución de los mecanismos, ¿no? Y en la práctica esto pues puede afectar una participación ciudadana efectiva, porque los actores involucrados no van a haber podido profundizar en el documento que les ha sido remitido. Otra disposición importante es tener un plazo entre la realización del tercer taller participativo y la audiencia pública, ¿no? Una vez realizado el tercer taller participativo, debe esperarse al menos 15 días hábiles para poder llevar a cabo la audiencia pública. ¿Por qué se ha considerado un plazo? Bueno, porque en base a la experiencia en la evaluación que tiene el SENACE, se ha observado que cuando se hacen muy pegados, muy juntos, esto puede verse afectado por la asistencia, ¿no?, de la población. Siguiente, por favor. El PUPC ha previsto que tratándose de modificaciones sin nuevas poblaciones, ya sea que se trate de modificaciones a los estudios de impacto ambiental semidetallados o modificaciones de estudios de impacto ambiental detallados, no necesariamente se debe realizar un taller participativo previo al inicio de la elaboración de la modificación, ¿no? Por supuesto, el SENACE reconoce la importancia de presentar a la consultora ambiental y al proyecto de inversión, pero no significa que el titular no hará nada, ¿no? Se propone otro mecanismo que, claro está, deberá ser evaluado por el SENACE ya en el marco de la evaluación del plan de participación ciudadana. Asimismo, se puede reemplazar hasta 2 talleres participativos, siempre que sea propuesto en el plan de participación ciudadana y ello sea evaluado por el SENACE, ¿no? Y esto responde a que en el proceso de consulta pública de la norma y atendiendo a los comentarios recibidos de autoridades sectoriales, se vio pues que en algunos proyectos de inversión era posible utilizar otros mecanismos y no necesariamente talleres participativos. Por supuesto, es algo que se deberá evaluar también atendiendo al área de influencia, al entorno del proyecto, a la sensibilidad social y ambiental, entre otros factores, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, tratándose ya del ITS y siguiendo un poco el modelo iniciado por hidrocarburos, si bien no se requiere la presentación
de un plan de participación ciudadana, si de manera previa a la solicitud de aprobación del ITS, el titular debe ejecutar, y esto como un requisito de admisibilidad en el procedimiento, debe llevar a cabo un mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué mecanismo? Cualquiera de los que están establecidos en el PUPCA, ¿no? Como vimos antes, estos son, ¿no?, la encuesta, puede ser también el buzón de sugerencia u otros que estén establecidos en las normas sectoriales. Ahora, incluso si el titular así lo desea, podría optar también por realizar un taller participativo, ¿no? Si este fuera el caso, eso sí, ese taller participativo va a tener que seguir las reglas que están establecidas en la norma, ¿no?, respecto a convocatoria, ¿no?, y bueno, todas las disposiciones aplicables a la realización de los talleres, ¿no? O también puede llevar a cabo un mecanismo de participación ciudadana que esté indicado en el plan de relaciones comunitarias del EIA aprobado. Y esto para informar respecto de la modificación que va a realizar. Entonces, la documentación que acredite la realización de estos mecanismos tiene que presentarse con la solicitud de evaluación y aprobación del ITS, ¿no? Y se ha previsto que se realice en esta oportunidad para que el titular pueda atender los comentarios de la población, ¿no? Porque acreditación de un mecanismo no se limita, por ejemplo, a adjuntar documentación que sustente que se colocó un buzón de sugerencias, ¿no? También hay que acreditar cómo se han atendido, cómo se han respondido a los aportes y comentarios que se han recibido, ¿no?, en dicho buzón, ¿no?, de sugerencias. El objetivo principal aquí es la difusión, ¿no?, del contenido de la solicitud del ITS para que la población potencialmente impactada pues pueda tomar conocimiento de lo que llevará a cabo el titular. Siguiente, por favor. Ok, este es un cuadro que resume los aspectos más relevantes de las reglas para la ejecución de los talleres participativos y las audiencias públicas. Tratándose de talleres participativos, se envían oficios y cartas, ¿no? En el caso de las audiencias públicas, sí se hace se hace una publicación en El Peruano y en un diario de mayor circulación de la zona, ¿no? Y otros mecanismos, claro, por la envergadura, ¿no? Por ello, el titular difunde la convocatoria de la audiencia colocando avisos en lugares públicos a través, por ejemplo, ¿no?, de radiofrecuencia, perifoneo, megáfonos u otro medio similar en lugares donde pueda existir dificultades para la difusión. Respecto al desarrollo de estos mecanismos, también se han establecido reglas como el uso de un local adecuado, ¿no?, para los talleres y las audiencias. Adecuado, es decir, en cuanto a infraestructura, seguridad, ubicación, ¿no?, aforo, por ejemplo. La norma establece también medios de registro, causales para pedir apoyo a la policía en caso de conflicto, cómo debe llevarse a cabo la etapa de preguntas y respuestas, preguntas y comentarios, perdón, y en el caso de las audiencias públicas se regula la instalación de la mesa directiva. De otro lado, para las conclusiones a las que se llegue, la norma contiene disposiciones en cuanto a la suscripción de un acta. El plazo para recibir aportes y comentarios, en el caso de las audiencias públicas, es de 10 días hábiles después de realizada, ¿no?, la audiencia pública. Adicionalmente, se han establecido reglas para la suspensión y para la reprogramación de los talleres participativos y las audiencias públicas, ¿no? En cuanto a la suspensión de los talleres participativos y audiencias, puede darse de oficio o a pedido de parte, ¿no?, por caso fortuito o por fuerza mayor, ¿no?, ocurrencia de eventos que podrían
tal vez dificultar, ¿no?, la realización del mismo, ¿no?, con riesgo para las personas y entre otras circunstancias que pues están debidamente motivadas, ¿no? Y esto no es una lista taxativa. Para la reprogramación de estos mecanismos se ha previsto que en caso haya sido suspendido, puede solicitarse su reprogramación, ¿no? Y hay un plazo para ello, es de 96 horas, ¿no?, para que pueda realizarse. De lo contrario, el titular tendría que efectuar una nueva convocatoria del mecanismo suspendido. Si finalmente tampoco puede llevarse a cabo el mecanismo, no es que el titular va a reemplazarlo a su criterio, ¿no?, sino que el SENACE en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde su suspensión, evalúa los hechos y emite un pronunciamiento, ¿no?, sobre los mecanismos de participación ciudadana aplicables, ¿no?, teniendo en cuenta ya las características particulares del proyecto, la población involucrada y el entorno, ¿no?, para la continuación del proceso de participación ciudadana. Siguiente, por favor. Bueno, por mi parte, esto sería todo en cuanto al proceso de participación ciudadana. Yo los dejo con Fiorella para continuar.